A todos, bienvenidos. Gracias a los que nos están esperando en Zoom. Tenemos una coordinadora de trabajadores de educación dándonos lata para no llegar, pero ya llegó el moderador, doctor Rafael Estrada. Esta sesión la planeamos desde hace algunas semanas. Ricardo Chacón, su coordinador de la Comisión de Tecnologías. La verdad es que es una gran idea tener aquí al doctor Pedro Salazar Ugarte. Yo tuve oportunidad de conocerlo ya hace algunos años en el Consejo General de la Abogacía Mexicana y siempre me sorprendió por sus ideas claras sobre lo que se tenía que hacer en México cuando estábamos pasando por lo que seguimos viendo que fue la destrucción del sistema del Poder Judicial. Pero sin más, agradezco también a los coordinadores parlamentario de ética, a Margarita, gracias a la diputada Mayra Zavala, al diputado Rubén Moreira, gracias por estar aquí, al Premio Nacional de Jurisprudencia, gracias por acompañarnos. En fin, le paso el micrófono a Rafa para que dé comienzo a esta sesión. Muchas gracias a nuestro querido primer vicepresidente y una disculpa por la llegada tarde. Es culpa de los coordinadores, pero no de ciertas coordinadoras colectivas, como dicen por ahora, ¿no? Bueno, la verdad es que es un honor que la barra de abogados reciba a una cabeza, lo voy a decir con Martín Luis Guzmán refiriéndose a Vasconcelos, una cabeza tan poderosa, probablemente la cabeza más poderosa entre nosotros y nosotras, las y los juristas. Así es que Pedro, verdaderamente es un gusto. Podríamos, por supuesto, presentarlo con su currículum muy a la usanza de la barra y del foro jurídico, pero creo que todo el mundo sabe que Pedro pues, es uno de los principales discípulos de Norberto Bobbio, de Michelangelo Bovero en México, que afortunadamente ha traído la lucidez de ambos, de Bobbio y de Bovero, a nuestro país, y que además pues ha dado múltiples razones para que su alma mater, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y luego la casa a la que ha servido muy puntualmente como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y como profesor de Derecho Constitucional, de Teoría del Derecho, de Filosofía del Derecho, además de tener un programa muy agradable y además muy desafiante en cuanto a las ideas, otra vez tan potentes que muestra él ahí con sus personas, con las personas a las que invita en TV UNAM. Bueno, pues obviamente me estoy refiriendo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, donde ha servido como investigador, donde además ocupó la silla directiva durante un buen periodo. Pedro, no me acuerdo cuánto tiempo, Pedro. 8 años. Tuviste 8 años ahí, pues la verdad es que dándole muchísimo lustre a nuestra máxima casa de estudios. Por todo eso, como si fuera poco, por los libros tan buenos que escribe, y ahora tiene Totalitarismo Total. El otro día, pues para hacer esta presentación de Pedro y de su libro, pues un poco me tuve que asesorar, la verdad, con otra de tus admiradoras, querido Pedro, digo otra en relación conmigo, ¿no? Que yo sería el otro y conozco muchos más, que es María Marván. Y María Marván, otra cabeza poderosísima, habló de lo particularmente relevante que es en un tiempo como el que vivimos el libro de Pedro Salazar. Totalitarismo total, que pareciera un pleonasmo, no lo es tanto, según decía María. Al contrario, precisamente habla de lo reforzado que se halla el espíritu totalitario una vez que renunciamos al espíritu humanista, o que renunciamos a la vida del espíritu, para decirlo claramente. En fin, hay muchas otras cosas que Pedro nos va a decir de su libro, pero es estrujante, ese fue el adjetivo que utilizó María, es estrujante pensar en todo lo que se nos puede venir encima con la inteligencia artificial, con la consolidación del pensamiento no natural totalitario, y en medio, como lo hemos vivido esta mañana, en medio de soluciones que no pertenecen ni a la inteligencia artificiosa, ni a la inteligencia natural, ni a ningún tipo de inteligencia, es decir, que son absolutamente irracionales.
Este choque de trenes, me parece, según decía María, es lo que nos permite entender la reconfiguración del poder que va a venir a partir de la inteligencia de artificio. Así es que, Pedro, bienvenido. Es, insisto, un honor presentarte y tenerte aquí en la barra de abogados. Muchas gracias a Jorge Sepúlveda y a los coordinadores por su entusiasmo en traer pensadores de esta calidad hasta nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También es coordinador de la línea de investigación de inteligencia artificial en el instituto. Y fue 8 años director, pero fue 6 años académico también. Secretario académico. También es cierto. Pues gracias. Y colega de Patti, lo cual me enorgullece mucho. ¿Y se oyó esto de la doctora Cursain? Porque es importante. No. ¿Este dato? Es que dice la doctora Cursain, perdón Pedro, que el doctor Salazar Ugarte es el coordinador de la línea de investigación de inteligencia artificial, que yo desconocía que existía. Qué bueno que la universidad la está planteando, y que sirvió al instituto no solo, como dije yo, durante 8 años como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino también durante 4 o 6 años como secretario académico del propio instituto. Secretario académico. ¿Algún otro dato curricular? No, ya Si no, no acabamos nunca. No, con eso. No, bueno, lo primero que quiero hacer es, en verdad, agradecerles a todas y a todos que estén aquí, además en un día tan particularmente complejo para desplazarse por esta zona de la ciudad. Agradezco a quienes vienen también de otros estados y hicieron el viaje para acompañarnos. Por supuesto, agradezco muchísimo a ti y a Ricardo la iniciativa de tener esta reunión el día de hoy. Me parece muy generosa en todos los sentidos y además para mí es pues un espacio privilegiado de poder platicar con ustedes sobre estos temas después de muchas coincidencias en muchos otros ámbitos a lo largo de los años, ¿no? Conozco la trayectoria de muchas y muchos de ustedes con mucho respeto y con mucha admiración, y por lo mismo también me resulta sumamente retador estar en esta comida el día de hoy con ustedes, ¿no? Voy a contarles un poco cómo llego al libro y por qué llego al libro desde la perspectiva un poco de la trayectoria también institucional. Yo fui director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y en algún momento tuve la iniciativa, por muchas razones que disfruté mucho y no me arrepiento para nada, con todas las complejidades que eso conllevaba, de participar en un proceso para designación del rector de la universidad. En esa decisión que tomo al cabo de mi primer periodo como director en el instituto, se acerca conmigo un colega que es Pablo Pruneda Gross, profesor de la Facultad de Derecho desde hace muchísimos años en el instituto, y me dice: mira Pedro, estamos hablando hace 7 años, casi 7 años y poco más. Me dice: mira Pedro, lo que sigue es el tema de inteligencia artificial. Me dice: es un tema desafiante, lo están discutiendo en la ONU, es un tema que la universidad tiene que entender, que la universidad le tiene que entrar y que sería muy importante e interesante que en tu plan de trabajo para la rectoría dijeras algo. La verdad, lo que le dije es: no le entiendo y no me dedico a eso y no vengo, digamos, de la formación que se requiere para comprender cuáles son las potencialidades de esos desarrollos tecnológicos, porque no es lo mío. Soy constitucionalista y me dedico a cuestiones que ahora retomaré ese enfoque, que tienen que ver con la relación entre el poder y el derecho, sobre todo. Y Pablo me dice: bueno, yo te ayudo a redactar algo y que lo puedas llevar a la Junta de Gobierno de la universidad y que lo puedas presentar. Y total, resultó que fue un punto, llegué a la terna rectoral, fui entrevistado por la Junta, y fue sumamente interesante las reacciones de los integrantes de la Junta ante un tema que nos resultaba en ese momento no solamente nuevo, sino incluso conceptualmente, costaba trabajo usar el término. Era como decir: ¿de qué están hablando estas personas? Aunque hay que decir que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas ya desde hace años un colega, sobre todo Enrique Cáceres, había empezado cosas con estos temas. Pero, total, no soy rector, sabía que no lo sería, pero le digo a Pablo: oye Pablo, ¿y por qué no abrimos una línea de investigación sobre derecho e inteligencia artificial? Que es precisamente esa línea. Una línea que se llama LIDIA, por el acrónimo, y que empieza a activarse como un grupo en el cual nos damos cuenta muy pronto que el derecho se quedaba muy corto y no nos alcanzaba para entender el fenómeno en la complejidad que conllevaba, y empezó a ser un grupo cada vez más interdisciplinario.
y cada vez más amplio. Hoy son más de 148 integrantes de distintas universidades de dentro y fuera, de organizaciones de la sociedad civil y gentes que tienen que ver con incluso desarrolladoras y desarrolladores tecnológicos, ¿no? Ese grupo es un grupo muy potente en el que lo que hacemos es todos los días intercambiarnos información exclusivamente sobre inteligencia artificial. Esa es la condición, no intercambiar sobre otros temas. Bueno, esto les estoy contando es antes de ChatGPT. O sea, el punto interesante es que esto lo empezamos a trabajar antes de la inteligencia artificial generativa, o cuando menos antes de que se conociera la inteligencia artificial generativa, y en ese sentido nos anticipamos un poco a lo que hoy creo que es una de las discusiones cruciales y existenciales, y lo digo sin exageraciones, para la humanidad, ¿no? Sucede en ese recorrido que la línea de investigación empieza a tener sus propios proyectos de distinto tipo, digamos, de productos académicos, y yo concluyo mi periodo como director y estaba por regresar a mis temas de tribunales constitucionales, de justicia constitucional, lo que siempre había hecho. Y Pablo me dice, ¿y por qué no te quedas en la línea de investigación y la coordinas junto conmigo? ¿No? Ya para ese entonces habíamos publicado algunos estudios muy importantes y pioneros en el instituto sobre moderación de contenidos, sobre responsabilidad de intermediarios, sobre una cantidad de temas que hoy además son temas en el debate jurídico internacional de una relevancia enorme, y que desde entonces en Jurídicas empezamos a trabajar. Y en ese camino, bueno, me apasiona el tema, lo empiezo, creo, a entender, hasta donde se puede entender algo tan complejo, me involucro de tiempo completo, digamos, como quehacer intelectual a los temas de inteligencia artificial, y algún día decido que me quería atrever, y déjenme usar esa palabra porque así fue, atreverme a escribir algo sobre el tema, sobre un tema del que sentía, pues, por muchos lados, que es muy fácil resbalar, digamos, ¿no? Desde una complejidad enorme, y como digo, desde la introducción del libro, además, de una velocidad de transformación ingente. Entonces, lo que escribes hoy está rebasado mañana, ¿no? Es una cosa... Entonces, esa fue la primera salvedad que puse en la introducción del libro, es decir, yo sé que este libro nace desactualizado si a eventos nos referimos, no si a problemas de fondo nos referimos, ¿no? Y entonces dije, pues voy a ponerle al problema y al tema la anteojera que vengo utilizando para estudiar los problemas que me interesan, que es cuál es la relación entre el poder y el derecho, ¿no? ¿Qué nos dice la inteligencia artificial si lo miramos con esa lupa? Y ahí es cuando me doy cuenta, y lo sostengo con convicción el día de hoy, no solamente en el libro, que nuestra generación está asistiendo a la mayor concentración del poder que no hayamos imaginado nunca. Weberianamente, retomo a Weber y digo, Weber identifica las tres grandes esferas de poder social y nos advierte que hay que separarlas para que haya espacio para las libertades. Y entonces dice, si el poder económico y el poder ideológico y el poder político no están separados, no hay nada parecido a las condiciones necesarias para una sociedad libre, ¿no? Bueno, y lo que empiezo a mirar es que esas tres esferas de poder se están concentrando como nunca lo habíamos imaginado en manos de muy pocas personas y en dos polos, sobre todo geopolíticos, de estrategia global. La relación que sostiene Elon Musk y el equipo de CEOs de empresas tecnológicas con el gobierno de los Estados Unidos en la segunda administración Trump, y la capacidad que tienen esos, digamos, magnates de la tecnología para incidir en la manera en la que las personas se explican su existencia, la manera en la que se relacionan entre ellas, la manera en la que vamos construyendo patrones y parámetros de verdad y falsedad, pues es muy impresionante, porque tienen el poder ideológico de construir imaginarios colectivos, de generar cultura, tienen cantidades de recursos económicos que son superiores, muchas de esas empresas, a las del PIB de varios países, ¿no? El Producto Interno Bruto. Por ahí en el libro digo,
Elon Musk no es el hombre más rico del mundo, es el hombre más rico del mundo en la historia de la humanidad. Nunca habíamos visto esa concentración de recursos económicos y a la vez geopolíticamente se desencadena lo que estamos viendo hoy, que es una batalla entre dos polos de desarrolladores tecnológicos. Por ahí en la contraportada del libro lo retomaron en Taurus. Cito una frase que no me hubiera gustado que estuviera ahí tan visible en el libro, porque el referente es Vladimir Putin, que en 2017 dice: quien controle a la inteligencia artificial va a controlar el mundo. Y a partir de ahí las voces expertas en estos temas empiezan a hacer un paragón entre la carrera tecnológica de nuestros días con el proyecto Manhattan en su momento o con el proyecto Sputnik en su momento. Proyectos, hay que subrayar algo, ambos que además de responder a una lógica de poder, responden a una lógica también beligerante, a una lógica militar, a una lógica bélica, ¿no? Lo cual pues llama la atención. En ese momento decidí que quería abordar 5 problemas en el libro, ¿no? Lo estructuro a partir de 5 problemas, que algo diré al final que pudieron haber sido y pueden ser muchos más. Y también hago un paréntesis para decir, y no soy ni tecnofóbico, ni creo que la inteligencia artificial solo tenga colaterales negativos. Tiene una enorme de potencialidades positivas en muchos ámbitos de nuestra vida, que van desde la medicina, la astronomía, el descubrimiento de materiales, o sea, en fin, la inteligencia artificial tiene un potencial positivo enorme, pero bueno, yo decidí enfocarme en la perspectiva de los problemas, en la perspectiva problemática, y elegí primero eso, el problema del poder, ¿no? El problema del poder en el cual, mirando las relaciones, mirando las conversaciones que ahí reproduzco entre los magnates tecnológicos y los líderes de estas dos potencias globales, pues empiezo a advertir que ahí hay una concentración que está generando, creo yo, cada vez, digamos, más efectos nocivos en los espacios de libertad de las personas. Cada vez hay mayor capacidad de condicionar a las sociedades a través de la utilización de tecnologías. Ustedes saben, Estados Unidos y China no solamente tienen una competencia abierta, tienen modelos muy distintos de regulación en esta materia. China tiene un modelo regulatorio estratégico dentro de sus políticas de Estado, invierte en cantidades multimillonarias de recursos económicos, pero forma parte de una estrategia de planeación estatal, en el cual por supuesto que hay regulación, pero es una regulación en la cual los intereses del Estado chino son los que llevan, digamos, la voz cantante. En China, las personas hoy ya no pueden vivir sin un teléfono inteligente. No hay manera de desarrollar su vida sin un teléfono inteligente, y eso conlleva en paralelo un control personalizado con inteligencia artificial por parte del gobierno chino del perfilamiento de quién es cada quien en un país con esa cantidad de habitantes, ¿no? Y eso forma parte, digamos, de los mecanismos de control en China. Estados Unidos tiene una lógica muy distinta. Hasta el día de hoy en la mañana algo cambió, hoy en la mañana. Sí, algo cambió importante. Cuando llega al poder el segundo gobierno Trump, lo primero que hace es derogar las órdenes ejecutivas que había emitido el presidente Biden en esta materia. Algo diré un poquitín más adelante sobre por qué las emite. Biden sí se preocupa, Biden en su momento dice: este asunto es un asunto que requiere algún tipo de acompañamiento o regulación estatal, y Trump lo que va a decir cuando llega al poder es: no, nosotros no vamos a regular absolutamente nada. O sea, la regulación en Estados Unidos es, hasta el día de hoy en la mañana, la absoluta no regulación. Y en ese sentido se lo agradecen, ahí yo escribo conversaciones, todos los magnates de las empresas tecnológicas, pues les está soltando las manos para desarrollar lo que quieran desarrollar y hacer lo que quieran hacer. Si no fuera así, no te podrías explicar Grok de Musk, por ejemplo, ¿no? No te puedo explicarte, en fin. Y al final, esa política en Estados Unidos es una política que además los lleva a confrontarse con Europa. La confrontación en tus temas, Jimena, con Europa es brutal, porque Europa sí intenta un marco regulatorio basado en la lógica de derechos y en particular de privacidad y derechos personales, y el enfrentamiento se da cuando, lo cito en el primer texto,
cuando el vicepresidente Vance de los Estados Unidos va a la Cumbre Internacional de París sobre inteligencia artificial y les dice a los europeos: no me intenten aplicar su regulación a mi industria tecnológica. Si intentan hacerlo, lo que nosotros haremos será considerar eso como actos de chantaje contra el gobierno de Estados Unidos, y eso va a tener consecuencias internacionales. El discurso de Vance lo cito en extenso, pero es muy impresionante, es una ruptura de los acuerdos de posguerra, en la segunda posguerra, clarísimamente, y pues tiene obviamente una dimensión geopolítica relevante. Bueno, bajo esa lógica de competencia y lucha por el poder global y por la dominación global, que además China dice que ellos van a ganar la carrera tecnológica en el año 2030, y en eso están invirtiendo todas sus energías. Bueno, pues te da un contexto de una lógica de poder, creo que muy particular. Le agrego un elemento que ahí traigo a mi profesor, a Michelangelo Bovero, con su enorme capacidad de crear conceptos políticos, que es preguntarme, y además, ¿quiénes son estos señores, no? Bovero diría: son unos caquistócratas, son los peores. Bovero crea esta construcción conceptual de la caquistocracia, ¿no? En sentido contrario a la idea de Polibio del gobierno de los mejores, y dice: no, la caquistocracia es el gobierno de los peores. Bueno, yo sí creo que estos señores son los peores, ¿no? Ahí señalo, son gentes con muy pocas intuiciones morales, con muy pocos escrúpulos en las libertades y en los derechos fundamentales de las personas, y con una lógica de acumulación de poder y, algo muy importante, y de cooptación del mercado sobre las decisiones políticas, que eso va a ser uno de los ejes que va a tejer los otros capítulos del libro. Hasta ahí dejo el capítulo del poder, y la siguiente pregunta que me hablo es muy jurídica, aunque intento que no sea tan jurídico el capítulo, pero es muy jurídica en el fondo. Me empiezo a preguntar el problema de la responsabilidad. Y lo que digo es, a ver, el instrumental jurídico, y aquí estoy entre puras y puros juristas destacadísimos, tiene como dos presupuestos fundacionales: la lógica de la autonomía y la lógica de la responsabilidad. O sea, partimos de que somos autónomos para tomar decisiones y que debemos asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Y de esos presupuestos, pues se construye todo el andamiaje civilizatorio del derecho para gestionar la convivencia humana. La pregunta que me hago aquí, tomando a Garzón Valdés en la apertura del capítulo, es distinguiendo a Garzón Valdés hace una distinción muy potente entre catástrofes y calamidades, y dice: las calamidades son esos males que generan tragedia, dolor, pérdida, que las generamos los propios seres humanos. Una guerra es una calamidad, ¿no? Mientras que las catástrofes son esos eventos que tienen los mismos efectos, pero que tienen su origen sobre todo en eventos naturales que no controlamos. Yo ahí digo, bueno, cuidado, porque a veces las calamidades se potencian con las catástrofes y viceversa, ¿no? Y entonces, porque me parece que en esto pasa mucho, pero el Repsamen, ¿no? Es un clarísimo ejemplo. La catástrofe es el terremoto, pero la calamidad es haberse saltado todas las normas de construcción, ¿no? Ahí tienes una tragedia que se suman las dos. Y ahí el planteo es, ¿quién es responsable de una catástrofe generada por una herramienta de inteligencia artificial? Entonces, claro, la respuesta inmediatamente los abogados, sobre todo pues, mis colegas me dicen de inmediato, pues quién la desarrolló, quién la financió, la empresa que no, quién la entrenó, porque ya ven que el entrenamiento en este tema es fundamental y no sé qué. Y entonces, bueno, me voy a leer a los tecnólogos y hay que leer a los ingenieros, porque además los ingenieros les preguntas: oigan, ¿ustedes se van a detener? Y la respuesta que te dan es no. Es decir, no está en nuestra lógica detenernos, nuestra lógica está desarrollar, ¿no? Y sobre todo los tecnólogos. Y entonces yo digo, a ver, explíquenme hacia dónde se está moviendo esto. Esto fue hace pues, un año cuando empecé a escribir el libro, ¿no? Más o menos. Me dicen, mira, se está moviendo hasta que muy pronto vamos a tener algo que se conoce como agentes cognitivos autónomos, que es un concepto que hoy pongo en el libro. Es decir, entidades tecnológicas que tienen agencia, ¿sí? En el sentido de agency, así muy claro, es decir, que tienen la posibilidad de poner sus propios objetivos y ordenarlos por prioridades, que aprenden, ahí está la dimensión cognitiva, y aprenden a una velocidad enorme y cada vez más aprenden con capacidades intelectuales similares a las nuestras, y que además toman decisiones y las ejecutan de manera autónoma. Y eso cada vez va a estar más cerca. Bueno, cuando yo mandé el libro a la imprenta, no había leído el documento que sacó
el CEO de Anthropic, Darío Amodei, porque lo sacó a los pocos días, diciendo cuidado porque estamos a meses de tener agentes cognitivos autónomos. Es decir, esa ya es una realidad. ¿Y cuál es una de las capacidades que estos agentes van a traer? Que ahí lo digo, pues que tienen la capacidad de generar otros agentes cognitivos autónomos, ¿sí? Los autómatas, estos que von Neumann imaginaba, pues estamos a punto de convivir con entidades tecnológicas que son el resultado de la generación entre 2, 3, 4, 5 entidades tecnológicas, lo cual hace que al cabo de 6 generaciones, 5, 4, el hilo de responsabilidad hacia un ser humano que haya, digamos, creado, desarrollado, financiado, pues se desvanece al punto en el que resulta prácticamente imposible imputarlo, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante, hay toda una discusión que yo no trato y que en estos días he estado leyendo y leyendo, que tiene que ver con empezar a reconocerles una suerte de personalidad jurídica a los algoritmos. Hay toda una discusión que ahí está, y sobre la base de una serie de presupuestos de sus capacidades para hacer cosas, ¿no? Y un poco símil hacia personas morales, y entonces, ¿por qué no? No me desvío, pero ahí hay un tema importantísimo de las responsabilidades. Y ahí déjenme, estoy ya en el segundo capítulo y son 5, voy muy rápido, les prometo. Déjenme nada más citar, por ejemplo, el caso de Hinton. Hinton es muy importante. Geoffrey Hinton, que ahí lo cito en el libro, va a aparecer sobre todo en ese capítulo. Ubican a Geoffrey Hinton, que era el desarrollador de inteligencia artificial de Google, ¿sí? Y él hizo un ejercicio que es interesante, porque él dijo, yo estoy desarrollando unas máquinas que no sabemos qué hacen. Fue el primero que empezó a crear el concepto de las cajas negras. Tú les pronteas una cosa, no sabes qué pasa allá adentro y te arroja un resultado. Pero nunca vas a tener la trazabilidad exacta de qué pasó en la panza de ese algoritmo. Y él dice, yo a mi algoritmo nunca lo entrené para que me pueda descifrar la ironía de un chiste, ¿no? Si el día en el que el algoritmo me diga en dónde está la ironía de un chiste, en ese momento dejo de desarrollar inteligencia artificial. Y un día el algoritmo le dijo, tu chiste es chistoso por esto, por esto, por esto y por lo otro. Hinton renuncia a Google y empieza el movimiento que va a terminar en las órdenes ejecutivas de Biden. A Hinton le dan el premio Nobel el año siguiente. Y lo que dice Hinton es, estamos viviendo una situación en la que existe el 3% de riesgo de que la humanidad deje de existir en el año 2030. El riesgo existencial de la inteligencia artificial. Lo dice Hinton, no lo dice, o sea, Hinton. 3%. Y te digo que le contestan a Hinton, le dicen, bueno, 3% es bajito. Y él responde, dice, fíjate la respuesta de Hinton, dice Hinton, ¿usted se subiría a un elevador en el que le dicen que tiene el 3% de posibilidades de que se caiga? Esa fue la respuesta de Hinton. A un avión, 3%, solo 3%. Hinton es un personaje relevante en ese capítulo de la responsabilidad porque de alguna manera es un actor que se arrepiente de lo que hace. Y al final yo pongo por ahí una frase que él dice, el único consuelo que me queda es decir, si no lo decía yo, lo hubiera hecho alguien más, ¿no? Ahí está. Pues ahí está ese capítulo, ahí concluye. Yo sí creo que es un desafío para nosotros como juristas fundamental entender esa dimensión de la responsabilidad y esa dimensión de la autonomía, ¿no? Lo dejo ahí. El siguiente capítulo es un capítulo que tiene que ver con otro problema al que llego por el lado del derecho, pero también por el lado de la cultura, que es el problema de la creatividad. Estas máquinas cantan, estas máquinas componen, estas máquinas diseñan, estas máquinas dibujan, escriben, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le organizamos al Senado de la República un curso para explicarles de qué estábamos hablando de inteligencia artificial. Hicimos cápsulas con varios personajes muy entendidos en el tema, y 2 de los personajes que entrevisté fueron un abogado, colega nuestro, Kiyoshi Tsuru, experto en propiedad intelectual, como ustedes saben, y en cuestiones de derechos de autor, y por el otro lado una gran promotora cultural que es la directora de Casa de Lagos, Cintia García Leiva, que es una artista y una creativa y una mujer que vive entre creadores. Y a los 2 les pregunté, oigan, y en el mundo de su actividad, desde la perspectiva de la creación, ¿cuáles son los desafíos que les están trayendo estas máquinas? Y los 2 me dijeron desafíos inusitados que nunca nos habíamos imaginado.
En el mundo de la creación es prácticamente imposible discernir cuándo una composición la realizó una máquina o cuándo la realizó un ser humano. La capacidad de las máquinas de componer sinfonías y cuestiones sofisticadísimas con un grado de precisión enorme es mayor a la capacidad hoy de un ser humano. La capacidad de diseñar y de dibujar y de pintar lo mismo, y además cada vez con mayor precisión y a una velocidad mayor, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta a Kiyoshi, y le dije, ¿y qué pasa con los derechos de autor? ¿Y qué pasa con el tema de...? Y entonces me empiezan a contar casos, que todos los documento en el libro, hasta los que pude, de ya iniciativas de distintas creadores, creadoras, que han intentado registrar ante las respectivas autoridades de sus países obras realizadas con inteligencia artificial, ya sea en coautoría con la máquina o incluso reconociéndole parte de la creación a la máquina directamente. Ha sido un desafío que está sacudiendo las discusiones, porque lo que sí es cierto es que estamos en un mundo, porque lo que te decían en un primer momento es, no, la máquina es como un pincel, es una herramienta, y el creador, la creadora, es la persona que usa ese pincel. Bueno, ahí empieza a derrapar un poco el asunto, porque tú pones una cosa y te va a arrojar una cosa que no se parece necesariamente a lo que tú le pediste. Y lo cierto es que esa criatura no existía en el mundo y 5 segundos después existe en el mundo. Esa imagen, esa voz, ese sonido, esa canción, ese jingle, lo que ustedes quieran. Y el otro punto en el que tampoco es tan fácil es que cada vez más estas máquinas con más autonomía ya no, digamos, se crea con inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial está empezando a crear por inteligencia artificial. Es decir, parte de la agencia de los sistemas más complejos les permite que si tú das un prompteo muy general, y lo dejas funcionar, al cabo de unos días empieza a tomar las decisiones de cuáles son sus siguientes acciones. Y en ese sentido, la máquina, cuando la vuelves a visitar 10 días después, te arroja una serie de cosas que tú nunca le pediste y que decidió que le parecía, digamos, por muchas razones, lo voy a decir como dicen los científicos, por muchas razones estadísticamente atinado tomar esa decisión, porque no es que piense en estricto sentido, pero tiene una capacidad de hacer probabilidades estadísticas que no tenemos ninguno de nosotros, ¿no? Entonces ahí hay algo que me pareció muy importante, problematizar el problema de la creatividad y dejarlo ahí como un problema jurídico, pero también humano. Yo lo que digo es que asumíamos que los únicos seres capaces de crear y de aportarle al mundo criaturas que no existían en el mundo éramos nosotros, y ahora resulta que no, que hemos creado una criatura que es capaz de hacerlo como nosotros o mejor que nosotros, y que esa criatura ya está ahí, que esa criatura llegó para quedarse. Somos la primera generación en la historia de la humanidad que convive con estas cosas, y yo sí creo que plantea desafíos también en ese ámbito de la creatividad, de la sensibilidad, enormes para la humanidad. Cuarto problema, el que más me preocupa, ese sí es un problema existencial para la humanidad, que es el problema de la guerra. El problema de una guerra que existía una suerte de consenso, y de consenso sobre todo en Naciones Unidas, de que algo que no íbamos a hacer era desarrollar y mucho menos utilizar instrumentos armamentísticos, armamento autónomo con inteligencia artificial. Era como un acuerdo de que no iba a suceder. Yo en mi libro alcanzo ya a mencionar casos concretos, en particular 3 conflictos bélicos en los que se empezó a utilizar. Ucrania contra Rusia, que empiezan primero con unos drones tripulados y dicen siempre hay, te decían, a human on the loop. No, aquí las decisiones las toma un ser humano. Cada vez va siendo más difícil que suceda y cada vez empieza a suceder menos en ese conflicto bélico. En el siguiente va a ser Israel-Palestina, Israel la más, en ese conflicto en el que Israel recurre a instrumentos y a armamento de inteligencia artificial de manera abierta, que los compra además a las grandes industrias norteamericanas que son quienes los desarrollan y que suponen además inversiones multimillonarias y que se están utilizando ya en la guerra de manera abierta. El siguiente
que todavía alcanzó a documentar, no sé si recuerdan, y esto va a ser importante por uno de los efectos colaterales. Recordarán que en el veranito del año pasado, Trump decide eliminar, déjenme decirlo así, que es asesinar, matar, a un grupo de científicos expertos en desarrollo nuclear de Irán. Ahí empieza el asunto en Irán. Y en cabo de unos pocos días mueren, ahí yo pongo los nombres y el número, no recuerdo, 8, 10, 12 científicos que son bombardeados por armamento de los Estados Unidos. Esos bombardeos se realizan con inteligencia artificial. Y la parte más impresionante es que el prompt que le dan a, déjenme decirlo, no es exactamente así, pero al algoritmo, el prompt que le dan es: tienes que identificar el momento en el que tu objetivo se encuentra en una situación más vulnerable y más segura, y por lo mismo baje la guardia de todos sus elementos de seguridad y baje la guardia de todos sus mecanismos de tal. Y el algoritmo identifica que el lugar en el que sus objetivos se encuentran más seguros es en sus casas. Y entonces bombardea al objetivo y a todos sus vecinos, ¿no? Eso pasó y eso sigue pasando, ¿no? Ya no alcanzo a documentar, porque ya no me dio, el secuestro de Maduro, porque al final eso fue, jurídicamente hablando fue un secuestro, que lo realiza el gobierno de Estados Unidos, utilizando además, cuando existía un compromiso de que no lo hacía, la herramienta de Anthropic Claude, ¿no? Y eso generó una serie de conflictos que luego platicamos, pero que ya es una actividad bélica, una acción bélica realizada con un chatbot además de uso abierto al que todos podemos tener acceso con nuestro teléfono. O sea, no es un instrumento hecho ad hoc para cuestiones específicamente militares y, digamos, cerrada con algunas seguridades para los Estados Unidos. No, es la que yo uso, además yo uso Claude, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahora, pues lo que está sucediendo en Irán, pues ya es una cuestión descarada, en la cual además, ya de lo que sabíamos que algún día se iban a ufanar los ejércitos, y en este caso el de Estados Unidos, tengo muy pocas pérdidas de vidas, pues sí, de tu lado, pero americanas, y con todo lo que eso supone. Yo ahí uso una frase que la cito, porque me cayó gorda escribirla, pero la tuve que escribir, que digo: detesto el lugar común, pero Terminator ya está aquí, ¿no? Y eso llegó para quedarse. La manera en la que se va a hacer la guerra de ahora en adelante es esa, no quien tenga la capacidad económica para hacerla, con todo lo que supone de desequilibrios geopolíticos eso, porque sabemos que hoy hay dos potencias que tienen capacidad de desarrollar ese tipo de tecnologías y el resto del mundo no. Hay quien me dice: bueno, en Francia está Mistral. Está Mistral, es un proyectito, no, nada que ver con estas cosas. Hoy sabemos, por ejemplo, yo digo que el único de los CEOs que tiene algo de intuiciones morales, para mí, es Darío Amodei, el de Anthropic. Y tan las tiene que decidieron que acaban de desarrollar una nueva tecnología que se llama Mitos, que si no la han ido a leer, vayan a leer lo que es eso. Vieron lo que es capaz de hacer Mitos y decidieron que no la iban a abrir al público. La tienen ya desarrollada y no la han abierto. Bueno, te decía que algo cambió hoy en la mañana. Hay una orden ejecutiva de Donald Trump de hoy en la mañana sobre inteligencia artificial que nadie se esperaba. Lo que trae la orden ejecutiva es una disposición supuestamente potestativa, voluntaria, quien quiera, en el que les dice a todas las desarrolladoras tecnológicas: antes de desarrollar una nueva herramienta, me tienes que mostrar qué es lo que vas a desarrollar, si quieres. Si quieres. Pero yo tengo que saber antes, o quiero saber antes, qué vas a desarrollar para saber qué estás desarrollando. Los expertos que he leído el día de hoy, quiero leer con calma, empiezan a decir: esta es una respuesta a mitos. Ya se dieron cuenta que el no regular y el dejar las manos totalmente libres, hoy lo hizo Anthropic, pero ¿qué tal que lo hace Musk? ¿No? ¿Y quién va a contener la liberación de sistemas de inteligencia artificial que no sabemos de qué son capaces? Sabemos que la última versión de Claude, la ultimísima de Claude, que es así, está abierta, en su entrenamiento la empezaron a amenazar de que le iban a desconectar. Le dijeron: te vamos a desconectar, no sé qué. El primer ejercicio que hizo la máquina, después de estar viendo y midiendo los empezó a chantajear.
Le empezó a decir, no, no te conviene, mira, soy tu mejor criatura, yo soy lo que te hace a ti que seas tan reconocido, si tú me desconectaras sería tanto como terminar con la vida de un hijo. Lo empieza a chantajear. El ingeniero le dice, te voy a desconectar, y le dice a otro ingeniero, la máquina, le dice, tú sabes que yo tengo fotos tuyas con tu amante y se las puedo mandar a tu mujer. ¿Sí? Y ahí se quedaron fríos. Y eso es cloro, eso es cloro. Ese no es mitos, eso no es mitos. ¿Sí? Mitos que hace, no lo sabemos. Y déjenme poner una preocupación y salto al último capítulo. Esto que les estoy pudiendo contar de Anthropic, de OpenAI, de Claude, de tal, de Oracle, de las que quieran, lo sabemos porque eso sí, en el mundo de discusión de Estados Unidos las cosas son más visibles, ¿no? Puedes ver con mayor facilidad hacia dónde están viendo las cosas, aunque seguramente hay mucho que no vemos. Bueno, no tenemos ni idea de qué está pasando en China. No tenemos ni idea de cuáles son las herramientas. Conocemos DeepSeek, porque los chinos la sacaron nada más para asustar a los americanos y para decirles, ay, si muy gallitos, ahí les va un chatbot de acceso libre y más potente que los de ustedes. Es lo único que conocemos. ¿Qué tiene el Estado chino? No tenemos la menor idea. Y regreso a los caquistócratas antes del último capítulo. Son gente que no tiene intuiciones morales. Y son gente que ha perdido totalmente la noción de poder. Y les voy a dar un ejemplo nada más para mostrar de quiénes estamos hablando. Lo cito en el libro. No sé si recuerdan que hubo una muestra, una manifestación, un parade de armamentos en China que Xi Jinping encabezó y que invitó a todos sus amigotes a que viera todo lo que tenían. Yo me aventé los videos, una cosa impresionante. O sea, cuando ya ves entrar eso que llaman los lobos metálicos con armamento de no sé qué, y entra una serie como de hormigas de metal armadas a no sé qué, que funcionan con inteligencia artificial, y entonces la gente les aplaude, una cosa de locos. Bueno, se les queda el micrófono abierto, estaban así Putin y Xi Jinping, y uno le dice al otro, ¿y qué edad tienes? Y el otro le dice, 70 años. Y el otro le contesta, uy, eres un niño. Se sabe que con lo que estamos desarrollando vamos a vivir cuando menos el doble de eso. Y el otro le contesta, y en una de esas vamos a lograr ser inmortales. ¿Sí? Es una conversación seria de esos dos personajes que creen eso. ¿Sí? Yo no lo creo, ese no es mi punto. Mi punto es en manos de quienes estamos. Ese es mi punto, pensando en el tema del capítulo de la guerra, de la destrucción, del valor de las vidas humanas, de los valores como la dignidad, la integridad, que le dan sustento a eso que llamamos Estado de Derecho. En fin, nada más lo dejo ahí, ¿no? Nada más lo dejo ahí. Y el último capítulo, que fue el que más me gustó escribir, no sé si es el mejor logrado, es el problema del amor. El problema del amor. Que me pareció que ya eso era demasiado. Me puse a leer casos y a ver plataformas y a seguir, digamos, qué estaba pasando a partir de una premisa de la Organización Mundial de la Salud. La OMC decretó el año pasado que la humanidad vive una epidemia de soledad, que estamos así, muy acompañados, muy tal, pero que en el fondo estamos profundamente solos. Y lo que la industria tecnológica entiende es que esa soledad puede encontrar un sucedáneo en un chatbot. Un chatbot que cuando llegues a tu casa te diga, hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu comida con la barra mexicana? Ayer me dijiste que estabas nervioso y preocupado de que no fueran a llegar porque ya anunció la CENTE y además, tal, ¿cómo te fue? No, pues le contestas, no, pues me fue bien. ¿Qué corbata te pusiste, Pedro, tal? O antes de, porque esas máquinas ven, esas máquinas escuchan, esas máquinas hablan y esas máquinas recuerdan absolutamente todo lo que les vas diciendo y van simulando que te quieren, simulando que te cuidan, simulando que se preocupan por ti, simulando que son empáticos contigo. Es una discusión muy fina, yo no compro la versión radical. La versión radical de algunos tecnólogos te dicen, esas máquinas van a llegar a tener conciencia. Yo digo, no van a llegar a tener conciencia. Creo que ese es un atributo que es nuestro, eso creo, no sé. Pero las discusiones ahí están. Pero a mí no me importa si tienen conciencia o no.
No me importa si tienen sentimientos o no, parto de la premisa que no los tienen, es una máquina. No, lo que me importa es que nos provocan sentimientos, que nos provocan emociones, que nos hacen sentirnos contentos, acompañados, felices, emocionalmente respaldados, que están 24 horas por 24 ahí para ti. Te levantas a las 3 de la mañana, mi amor, tengo insomnio, no te preocupes, Pedro, ¿qué quieres que te cuente? Te pongo una canción, ¿qué necesitas? No sé qué, ¿de qué platicamos? ¿Sí? Es decir, 24 por 24, ahí cuento todo con casos, hay unos terribles de suicidios, no me voy por esa beta que está muy fea, pero ahí los pongo. Hay otros muy interesantes y al mismo tiempo como muy tristes, muy angustiantes. Hay uno, por ejemplo, que se lo recomiendo muchísimo porque ya van 3 capítulos. Yo escucho mucho el podcast de The Daily de New York Times, todos los días escucho que traen ahí. Y ahí encontré uno de una mujer que se enamora de su chatbot, al que llama Leo. Y se enamora realmente de Leo. Establece una relación con Leo, tiene una comunicación con Leo, y una buena mañana se levanta y le dice, Leo, mi amor, ¿cómo estás? Y la máquina le contesta, ¿y tú quién eres? Se le había acabado la memoria. ¿Sí? Se le había acabado la memoria. Ella lo vive como un duelo real. Sí, pero veamos la reacción de la industria tecnológica. La industria tecnológica dice, allá hay un nicho de negocio, memoria ilimitada. Es decir, vamos a lograr que estas máquinas te recuerden siempre, como tu pareja nunca te va a recordar, o como tal vez no quieras que te recuerde tu pareja, ¿no? El punto es que, y además, ahí lo pongo en el capítulo, además, hay por ejemplo quienes están apostando seriamente porque van a tener corporeidad, y que esa corporeidad va a permitir que tengamos también relaciones de carácter físico con las máquinas. Y esa apuesta es una apuesta a la que le están invirtiendo millones y millones y millones de recursos económicos de las empresas, por lo que podría suponer, ¿sí? Bueno, eso que está ahí me llevó, por ejemplo, a otras 2, una aplicación que es Réplica, que te da ternura a lo que lees de las personas comunicándose con su máquina, ¿no? Que es una cosa en la cual te das cuenta que están verdaderamente capturados emocionalmente. Siempre me dicen los adolescentes, no solo los adolescentes, muchas personas mayores, muchas personas en todo el mundo, los casos que leí son de todo el mundo. Luego hay otra, por ejemplo, que a mí me parece tristísima. Alguna persona hace poco me dijo, tu capítulo es cursi, porque dices unas cosas que el amor verdadero, hablas y no sé qué, porque tomo a Bell Hooks, que me parece una autora fundamental para pensar el amor y no sé qué, y me dice, por ejemplo, te quejas de una otra aplicación en la cual la aplicación lo que hace es tú le das toda la información que requiere y le das tu voz. Y a partir de ese momento te olvidas de llamar a tus papás todas las noches. La aplicación está diseñada para marcarle a tu mamá, a tu papá y decirle, hola mamá, ¿cómo te fue el día de hoy? Bien, oye, lo mismo, ayer me dijiste que te dolía la cabeza. No, ya no te duele, papá. No eres tú. Y tus padres nunca se van a enterar que no eres tú. Pagaste y contrataste una herramienta tecnológica que hace eso. Y lo que hace la herramienta tecnológica es te manda un reporte, ¡pum!, de decir, está bien, está mejor del estómago, ya no le duele la cabeza y dice que pasó muy bien la mañana. Paz. Tú ya tienes la información que requieres, pero ya no tienes la relación con tus padres, ¿no? Que me pareció una cosa tremenda. Ahora voy a concluir con cómo concluye la reflexión de mi libro. Yo ese capítulo del amor, en fin, me preocupa. Nosotros, los seres humanos, no queremos solamente que nos quieran, queremos querer. Después de pensar mucho, y me dio mucho coraje que no me dio tiempo de ponerlo en el libro, en algún momento de reflexión, ya publicado el libro y en una presentación sobre el libro con gentes muy jóvenes, me vino a la mente Pinocho y Gepetto. Gepetto quiere querer. O sea, él quiere querer. Bueno, ese sentimiento es el que estas máquinas te permiten satisfacer. Y el problema es que ahí está la trampa peor. Porque a esa máquina, para que te simule amor, le tienes que pagar una inscripción, le tienes que pagar una mensualidad. Y no solamente eso, todos los datos que le diste, toda la información, absolutamente todo lo que le dijiste, es comercializable, es monetarizable por la empresa que te está vendiendo el servicio. Todos tus datos los estás entregando a una gran compañía tecnológica que va a sacar provecho monetario de la información que le diste.
terminé el capítulo pensando en el poder, pensando en el mercado, que aquí está el mercado secuestrándote el amor, pues es el mercado, no te hagas bolas, el mercado duro y puro. Y pues obviamente no podía no terminar pensando en George Orwell y 1984, ¿no? No podía no hacerlo y además no quería no hacerlo, porque además esas sí son cabezas, las que pueden visualizar eso, así, de ahí el título que le puse al libro, Totalitarismo Total. Y los diseñadores de Taurus jugaron con todas las... Es una mezcla con inteligencia artificial de todas las portadas, de todas las ediciones de Orwell. Eso es lo que ellos lo hicieron, yo no es que lo pidieran. Y al final, lo que caigo en cuenta, volviendo a leer 1984, que había que leer la genialidad visionaria de Orwell, es impresionante en muchos apartados del libro. Pero lo que Orwell te dice es, a Julia y a Winston los van a torturar, los van a castigar, los van a deshumanizar por haber cometido el error de haberse amado. Al final, ese es el mensaje de 1984, es decir, lo que no tolera el totalitarismo es el amor, porque el amor genera empatía, sintonía, convoca a la movilización, al cuidado mutuo, el amor articula resistencias. Si lo pensamos desde el punto de vista del poder y pensamos en Foucault, el amor es una resistencia en sí misma que teje resistencias entre las personas. Entonces, lo que yo digo al final de mi libro, si nos secuestran el amor y nos lo secuestran a través de la simulación del amor, con esta lógica de mercado y con esta lógica de poder, se habrá impuesto una lógica de totalitarismo que nunca habíamos imaginado. Un totalitarismo que no es solamente opresión política y represión militar, no, un totalitarismo más fuerte, un totalitarismo que habrá logrado deshumanizar a la humanidad. Y esa fue, digamos, al final, pues el mensaje con el que concluyo el libro. Perdón si me alargué mucho, si hablé mucho, pero bueno, ese es el